Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es una reunión singular bajo el título de Educación Superior, Rectores, Instituciones, Prioridades. El Instituto Politécnico Nacional ha convocado a personas distinguidas, mujeres y hombres, que ocuparon la titularidad de una institución de educación superior, rectoras o directores generales. El propósito general de la reunión es abordar el estado actual de las casas de estudios superiores, sus retos y necesidades en esta segunda década del siglo para, a partir de ahí, identificar o proponer las que serían las líneas de superación en cada una de las temáticas abordadas. La mesa de hoy, nuestra cuarta mesa, girará en torno a la cultura y las humanidades en la educación superior. Los participantes en la sesión de hoy han sido rectores en sus respectivas instituciones. Tiempo atrás, don Alfonso Rangel Guerra, muy joven, treintañero, lo fue de su alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doña Silvia Figueroa lo fue hasta fechas muy recientes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, institución heredera del muy noble Colegio de San Nicolás, Casa de Estudios de Hidalgo, Morelos y Ocampo. Don Olac Fuentes tuvo su rectorado en la Universidad Pedagógica Nacional en los años en que dicha institución requería de la sapiencia y fortaleza de quien no solo conocía por dentro la institución de educación superior, sino que también había sido sucesivamente uno de los artífices de los procesos de modernización de ese nivel en los años 70. Don Hugo Gutiérrez Vega, rector en la Universidad Autónoma de Querétaro, todavía más joven que don Alfonso Rangel Guerra, frisaba apenas en los 30 años, antes de recorrer el mundo en misiones oficiales, culturales y consulares, que le sirvieron para henchir de poesía su vida y reflejarla en sus más de 15 libros en ese género literario, y quien dotó a sus instituciones de realizaciones educativas y culturales que hasta ahora trascienden. Dado que ninguno de los cuatro ejerce ya el puesto correspondiente a las respectivas rectorías, la invitación cursada por el IPN se les formuló sobre la base de que, liberados de la responsabilidad institucional, pudiesen expresar sus reflexiones o propuestas sin el peso de lo político o educativamente correcto, con mayor libertad. Para esta sesión nos interesan ambas entidades, la cultura y las humanidades, no por sí mismas, sino en su interrelación con las casas de estudio, con las instituciones de educación superior, y nos interesa por la importancia que ambas tienen en la enseñanza y en la formación, tal como lo dice don Alfonso Rangel Guerra en el documento que preparó para esta sesión. Si la cultura es o debe ser un florecer colectivo, como postulaba José Vasconcelos. Ese florecer deberá estar siempre presente en la formación de las nuevas generaciones de profesionales mexicanos. Si las humanidades significan la vuelta a la raíz eterna, la del ser humano, no entenderíamos esa formación en los procesos de enseñanza-aprendizaje disociados de ella, pero reconocer la necesidad de que ambas entidades estén presentes en nuestros centros de educación superior, en los planes y programas de estudio, en las actividades extracurriculares, no significa necesariamente que lo estén en la realidad, y aún estando previstos, eso no asegura por sí mismo la eficacia en su aplicación. Bien, ese es el tema: cultura y humanidades en las instituciones de educación superior. Le cedo pues el uso de la palabra a don Alfonso Rangel Guerra para que nos sitúe de mejor manera en el tema y haga el planteamiento inicial de esta mesa sobre cultura y humanidades. Don Alfonso, por favor. Muchas gracias. El tema que nos convoca es complejo, está presente en nuestra educación como problema, y yo creo que es pertinente que el diálogo propicie ideas
y la posibilidad de acercarnos a una visión integral en torno a esta condición de la cultura y las humanidades en la educación superior. La educación superior tiene un fin fundamental: formar profesionales de alto nivel al servicio del país. Pero al mismo tiempo se necesita que los egresados de la educación superior tengan posibilidad de entender el mundo en que viven, tengan la posibilidad de dialogar sobre los problemas de su tiempo y tengan también el conocimiento básico de todo lo que ha sido el trasfondo cultural que está detrás del tiempo actual. Ha planteado algo que se vuelve difícil de resolver. ¿Qué está pasando en la educación mexicana con estos temas de la cultura y las humanidades? Y creo que de eso es de lo que vamos a tener que comentar si en realidad estamos cumpliendo con ese objetivo o no. Silvia, por favor, ¿cuál sería tu opinión? Muchas gracias, sí. Es para mí un honor y una satisfacción participar en esta mesa sobre cultura y humanidades, porque precisamente nosotros los universitarios en Michoacán, los nicolaitas, nos sentimos herederos, somos herederos de ese gran humanismo de Vasco de Quiroga, que fue nuestro fundador. Bueno, y entrando ya en concreto, sí quiero yo poner muy clara mi posición sobre el compromiso de las instituciones de educación superior en cuanto a la difusión de la cultura y ser unos impulsores del humanismo, sobre todo en momentos de crisis como el que está viviendo México. Creo que eso nos está haciendo mucha falta, regresar a nuestros orígenes y llevar estos valores a los jóvenes, educar en valores a los muchachos. Bueno, ya se van aterrizando algunos conceptos y por supuesto que educar en valores es algo de lo que se ha venido escuchando repetitivamente y la pregunta sería si lo estamos haciendo o no en las casas de estudios. Olac Fuentes Molinar, después de su rectorado en la Universidad Pedagógica Nacional, fue subsecretario de Educación Básica entre 1995 y 2001. Maestro, por favor, ¿qué nos dice? Bueno, yo creo que esta relación de las instituciones con la creación y con la difusión de la cultura tiene en el fondo una contradicción severa. Creo que las instituciones son probablemente el núcleo que más cultura produce y difunde en el país. Yo siento que el peso de la cultura en su sentido más amplio, más generoso, menos pragmático, cada vez es menor en la formación cotidiana de los estudiantes universitarios. De manera que la formación personal cada vez incorpora menos profundidad, amplitud, generosidad de pensamiento. Y creo que esta es una línea de discusión de principio que no deberíamos descuidar. Completamente de acuerdo. Y dice usted algo que me lleva a recapacitar en algo que está sucediendo todos los días y que uno escucha decir. ¿Para qué voy a estudiar esto de la historia? Me meto a Wikipedia, ya no lo tengo que memorizar, ahí está. Pero resulta que sí, ahí está y uno lo puede encontrar, pero ubicarlo en su propia formación, darle el peso que tiene, hacer de esos antecedentes parte del contexto actual, pues lo perdemos. Ahí está y lo podemos traer en cualquier momento, pero eso será lo que necesitamos. Tenemos ahora a nuestro cuarto participante, don Hugo Gutiérrez Vega, quien en los últimos años ha sido un acucioso y tenaz impulsor de la cultura. Por favor, don Hugo, ¿qué nos dice a este respecto?
Yo quisiera recordar una serie de experiencias de mi época de rector de la Universidad de Querétaro. Sabíamos muy bien que todo proceso educativo es fundamentalmente civilizatorio. Y vivíamos en aquella época un momento difícil para el país, menos difícil que el actual, porque en el actual, sobre todo en los últimos años, hemos estado sufriendo un retroceso antropológico. Este proceso es humanizador y yo creo que la obligación de las universidades es crear una atmósfera cultural en la que los estudiantes vivan. Esa atmósfera cultural incluye, por supuesto, la lectura, las artes, la práctica de las artes. La creación de esta atmósfera de alguna manera servirá para que la universidad o las universidades fortalezcan sus actividades artísticas y sus actividades académicas y de esa manera puedan irradiar a la sociedad este patrimonio fundamental para el proceso de humanización. Cuando usted habla de la universidad, a mí a veces me cae la palabra de peso porque estamos las instituciones técnicas, las instituciones de formación tecnológica, y si en las universidades se está perdiendo esta formación en la cultura y en las humanidades, yo diría que está pasando con nosotros en las instituciones tecnológicas. Pudiera ser que la situación fuese más drástica. Sí, dígame. Bueno, yo pienso que las instituciones tecnológicas, de alguna manera, y sobre todo el Politécnico, han tenido importancia en la vida cultural del país. El hecho de dedicarse a la tecnología no elimina el aspecto fundamental de la vida universitaria o de la vida educativa, que es la formación personal. Claro. Yo tengo un enorme respeto por la actividad científica y tecnológica, como lo tengo también por la actividad deportiva. Entonces tenemos que crear adictos en materia de cultura y de deporte. De esa manera no solo cumplimos el proceso de humanización, sino que servimos al futuro del país. Mucho de lo que hemos afirmado aquí y que han ustedes dicho nos lleva inevitablemente a la realidad actual de la cultura y las humanidades, fuertemente imbricados, como ya se había dicho, y ahí encontramos una situación paradójica. Por un lado, como lo expresa el Plan Nacional de Desarrollo, México tiene una infraestructura y patrimonio culturales excepcionalmente amplios que lo ubican como líder en América Latina en este rubro. De acuerdo con el CONACULTA, contamos con 187 zonas arqueológicas abiertas al público, 1,184 museos, 7,363 bibliotecas públicas, 594 teatros y 1,852 centros culturales, también con 869 auditorios en los cuales se desarrolla una actividad cultural permanente. A lo anterior habría que agregar que en términos culturales, México es uno de los países más ricos del mundo. Somos una nación multicultural, pluriétnica, en la que se hablan más de 60 lenguas indígenas y se cuenta con una gran diversidad de expresiones regionales. Frente a eso existen situaciones que limitan, menguan o desaprovechan dicha riqueza. Entre ellas están pues una limitada capacidad del Estado mexicano para crear las condiciones que favorezcan la creación y desarrollo del arte y la cultura. Una baja prioridad que se le otorga a la cultura en el ámbito de las políticas públicas. La política cultural es coyuntural, no reconoce la diversidad cultural y regional y suele tener una visión centralista. En esos términos preponderan las visiones de corto plazo. Y eso, de alguna manera,
nos llevaría a preguntarle a don Olaf, ¿qué piensa de eso? Usted que ha estado relacionado con las políticas públicas. Sí, sin duda, están afectadas por dos cosas, por el corto plazo y yo creo que por la falta de radicalidad en la identificación de los problemas y el alcance de las soluciones. Creo que en general somos muy malos usuarios y apreciamos muy poco de manera personal lo que tenemos. Y yo creo que hay problemas de raíz en la forma en la que funcionan formativamente las instituciones. Entonces creo que hay que buscar ahí para que la cultura, la reflexión, el pensamiento se conviertan en componentes de la formación cotidiana y no en posibilidades no aprovechadas con la regularidad que se puede y debe. Yo diría a este respecto que estoy completamente de acuerdo con usted, pero yo creo que esta semilla de la adicción por la lectura, por las bellas artes, por estos elementos que nos dan el toque humano, debiera venir desde antes. No nos la debieran sembrar en la educación superior, sino venir desde mucho antes. Debiéramos ser formados con aquella costumbre que existía de que para esta semana en secundaria le decían a uno, tienes que leer tal o cual libro, porque aquí lo vamos a comentar en la clase de literatura, y creo que eso ya no se estila. Pero, don Hugo, ¿qué nos dice? Yo creo que efectivamente en ese sentido hay una crisis seria. Por eso hablábamos de la necesidad de crear una atmósfera cultural. Y lo llevé a cabo en Querétaro. El resultado fue muy positivo, me corrieron. Organizamos una serie de seminarios de actualización. Me acuerdo que uno de ellos era sobre Freud. Estoy hablando de los 60 más o menos. La reacción, de alguna manera provocada por los franciscanos, señalo al culpable. Claro. Porque soy un defensor de la educación laica. Gratuita y popular. Mandaron a un grupo de señoras con rebozo como personajes de don Gabriel Vargas, con pancartas en la puerta de la universidad. Había una pancarta verdaderamente hermosa. Decía, abajo el pansexualismo. Después organizamos un ciclo sobre Wilhelm Reich. Ya fue un poco provocador de nuestra parte, pero a veces hay que provocar si se quieren cambios profundos. Estábamos a 5 cuadras de la casa del obispo y el ciclo era sobre la función del orgasmo. Ahora, esos ciclos de alguna manera actualizaron al pensamiento filosófico, psicológico y crearon una gran inquietud en los muchachos. Nos dimos cuenta de que íbamos por buen camino cuando un padre de familia, miembro de la Unión Nacional de Padres de Familia, nos acusó. Dijo, desde que están estos en la rectoría, mi hijo ya me contesta a la hora de la comida. Entonces tenemos que procurar que los hijos contesten a la hora de la comida. Pero bien informados. Pero bien informados. Y bueno, platícanos, Silvia, ¿a ti cómo te fue en ese sentido? A mí muy bien. Efectivamente, como dice el maestro, ¿no? Estamos viviendo una época de crisis. Y siempre las crisis son las oportunidades que tenemos para que la humanidad muestre lo mejor de sí misma. Creo que en México estamos viviendo la peor crisis que yo recuerdo en mi vida. Pero para salir de esta crisis, repetimos, como lo hemos hecho muchas veces, es con la educación. Pero a las instituciones de educación superior nos exigen muchas cosas. Educación de calidad. Cuando recibimos a los jóvenes con una educación muy deficiente, yo no encuentro la calidad en los muchachos que recibimos. Inclusive, hace algunos años la Universidad Michoacana estableció un semestre cero. No porque a la universidad le sobren los recursos,
sino porque en ese semestre cero enseñamos a leer, a escribir, a sumar y a restar a muchos de estos muchachos que nos llegan sin esos conocimientos elementales. Pero bueno, para subsanar esto, ¿qué se necesita? Un cambio de política, un golpe de timón en las políticas públicas. No tenemos otro camino más que reforzar la educación, pero desde primaria. Y desde primaria, proporcionarle a los estudiantes buenos libros. A los niños no tenemos que verlos como débiles mentales, tenemos que verlos como seres humanos íntegros y empezar a hacer tirajes amplios de libros y ponerlos a su alcance y exigirles la lectura. No solamente con ello van a aprender a leer, van a aprender a vivir. Ese es mi punto de vista. Yo creo que una de las facetas más importantes es enseñar a pensar a los jóvenes. Pero si nos encontramos con que de verdad no saben ni leer ni escribir, pues sí, hay que empezar por enseñarlos a leer y a escribir y después ponerles en las manos libros que sean obras reconocidas, identificadas, que sabemos que les van a dejar contribuciones importantes. Nos faltaría don Alfonso, ¿qué nos dice? Pues yo pienso que si estamos considerando la presencia de la cultura en la educación superior, tenemos que tomar en cuenta lo que eso significa. Es decir, la cultura es el cultivo del espíritu. Así es. Consecuentemente, cultivar el espíritu es parte fundamental de la formación del hombre, tal como deseamos que sea justamente la tarea educativa. Yo creo que si los egresados de la educación superior de México son capaces de entender su tiempo y de entender lo que pasa en la ciencia, en el pensamiento político, en las letras, en las artes, en la música, estaríamos teniendo otra visión del mundo y otra condición diferente de la tarea profesional, que es justamente la que se deriva de la educación superior. Pero fíjese que yo tomo su pensamiento y lo llevo más allá diciendo que tendríamos no solamente otro desarrollo profesional de estas personas, sino otra condición de vida en este país. Si pudiéramos tener gente que egresa de todos los niveles educativos con una formación que vaya siendo más complejo a lo largo de ese proceso, pero que tenga esa involucración con la cultura y con las humanidades desde el principio, tendríamos una sociedad que nos permitiría vivir en mucho mejores condiciones. Déjenme hacer una pregunta directamente a don Hugo Gutiérrez Vega. ¿Cuál es el papel que ejercen las actividades culturales y cómo está cambiando o cómo se ha modificado esa vida cultural frente a las nuevas tecnologías? Y si se quiere, un nuevo contexto social con también nuevas formas de vida. ¿Qué nos diría? Yo creo que Alfonso nos hizo el favor de recordar a Ortega y Gasset. Siempre es conveniente recordar a Ortega. Y él decía que las universidades son las directoras del pensamiento colectivo y las maestras de la vida social. Esa es una responsabilidad terrible. ¿Hasta qué punto la universidad tiene que luchar con una serie de influencias negativas? Se dice que la universidad es un reflejo de la sociedad en donde está establecida. Efectivamente, pero no es un reflejo mecánico, es un reflejo dialéctico. Es decir, recibe la influencia de esa sociedad, incluyendo una gran cantidad de prejuicios, de equivocaciones, de errores, pero a su vez influye sobre la sociedad. Ahora, la actividad cultural
es sin duda una de las funciones sustantivas de la universidad, la difusión de la cultura. Y la difusión de la cultura tiene que dirigirse inicialmente al estudiantado y al profesorado. Y de alguna manera eso pasará a las otras capas de la sociedad, inclusive a esa muy discutible primera célula social que es la familia, que según los psiquiatras ingleses es una hermosa fuente de neurosis. Entonces se trata indudablemente de que la universidad luche con los medios que tiene a su alcance para mejorar el pensamiento colectivo. En su contra tiene muchos elementos. Absolutamente. Yo diría, por ejemplo, en el caso de México, seamos absolutamente sinceros, muchos de los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, yo me refiero fundamentalmente al duopolio televisivo, no solo no fomentan la cultura, son enemigos de la cultura. La televisión, en algunos aspectos, perdón por la frase, pero es más importante que la Secretaría de Educación Pública, en lo que se refiere a la formación de las conciencias. Afortunadamente contamos con el Canal 11, afortunadamente contamos con el 22, pero en contra de ellos está el inmenso peso del duopolio, que es un peso que gravita sobre la vida cultural de este país. Fíjese que nosotros hemos tenido que hacer verdaderos esfuerzos en este sentido porque nuestra comunidad de estudiantes pues viene de grupos sociales de bajo nivel socioeconómico y por supuesto también cultural. Y nuestra intención es precisamente que puedan encontrar en su casa de estudios qué hacer en los tiempos que no están en el salón de clase o en actividades condicionadas por su programa de formación, porque sabemos que si se van a sus casas o a donde vivan, lo que van a encontrar es la calle con la pandilla, con la droga, con la bebida, o bien se quedan dentro de su casa y lo que van a encontrar es una televisión altamente contaminante. Yo no sé en otras universidades cómo perciben esto. Fíjate que desde Michoacán, por ejemplo, y los otros estados de la República, pesa mucho el centralismo también. Las grandes manifestaciones culturales están en el Distrito Federal y a través de estos canales pues llega a los otros estados. Sin embargo, no está bien que desde los estados de la República siempre nos estemos quejando del centralismo, porque eso mismo hacemos nosotros en nuestros respectivos estados, lo repetimos. Las universidades están en las capitales de los estados y pocas son las que ya estamos saliendo a los municipios. Tomando el ejemplo aquí de nuestra casa anfitriona, del Politécnico Nacional, que tiene presencia en Michoacán y en otros estados de la República, su presencia es básicamente académica, más no cultural. Entonces ahí sí una sugerencia y una petición, que los programas culturales que ustedes impulsan y que además lo hacen muy bien, pues lo hicieran extensivo a sus dependencias de la institución que tienen en los estados. Y definitivamente el peligro no solo está en la calle, el peligro también puede estar en los hogares, claro, con esta televisión tan de baja calidad, o ahora el internet, que también hay que enseñar al muchacho a bien usar las nuevas tecnologías. Maestro, cuéntenos algo sobre este tema. ¿Qué opina? Bueno, a mí me interesa mucho la discusión de la limitación del alcance directo y las posibilidades de ampliar el contacto de las instituciones con la sociedad. Creo, por ejemplo, que la creciente disposición de medios a distancia, en un plazo relativamente corto, va a ir reduciendo el impacto y el monopolio comunicativo de la televisión tal como la conocemos, a través de canales múltiples, a través del internet. Y creo que estamos a tiempo de que las instituciones usen esos recursos. Claro. Y
y sean mucho más cercanas a una generación, a generaciones que cada vez incorporarán más esto, pensando que los recursos siempre serán escasos, también de costos menores para la sociedad. ¿Qué nos platicaría, maestro, sobre esta particular intervención de las nuevas tecnologías para lograr este componente en cultura y humanidades en las instituciones de educación superior? ¿Usted cree que nos ayuda o nos hacen una lucha en contra? Yo creo que evidentemente ayuda, es muy importante, pero yo creo que ahí no está el problema. Yo creo que el problema está en la formación del hombre. Consecuentemente, si entendemos que la universidad debe formar hombres íntegros, estaríamos acercándonos a una posible respuesta de toda esta consideración tan compleja de cultura y educación. Porque no podemos negar que el peso social es muy importante en la tarea universitaria, pero justamente esa tarea universitaria debe ser capaz de ir modulando y de ir perfilando otras conductas y otra comprensión de las cosas, de manera que la condición, o mejor dicho, la formación del individuo, de la persona, se alcance justamente en la tarea superior, como también debe alcanzarse en las etapas antecedentes. ¿En qué medida una institución de educación superior es capaz de influenciar y de dar potencia a las facultades humanas que están en los individuos que forman la sociedad? Una de las visiones que tenemos es precisamente que a través de la enorme oportunidad que nos da el atraer jóvenes a encontrar su formación en nuestra institución, también tenemos la posibilidad de hacer cierta influencia en la sociedad a través de las familias o de aquellos que rodean a estos jóvenes. Una cosa muy simple, las bardas de la institución, las rejas, se han convertido en sitios de exposición de fotografías con diferentes temáticas, pero que permanentemente tenemos ahí y que la comunidad que nos rodea las viene a ver y participa entonces de esa manifestación. Y bueno, esa es precisamente la función de las instituciones de educación superior, esa interacción con la sociedad para que el efecto de su actividad realmente quede manifiesto como algo que beneficia al ser humano que viene a la institución, pero también a aquel que forma parte de la sociedad. Alfonso Rangel Guerra menciona en el documento que preparó para esta sesión que uno de los principios fundamentales en esta materia consiste en la exigencia de que la educación superior, al igual que ocurre con toda la educación que le antecede, se cumpla como educación integral de la persona, es decir, orientada al desarrollo de todas sus facultades, y en consonancia con ello, el nuevo llamado nuevo modelo educativo del instituto intenta incorporar esa visión integral que, inspirado en la UNESCO, propone una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad, desprendiéndose de ahí aspectos específicos para el Instituto Politécnico Nacional, para que dicho modelo tenga como característica principal la de estar centrada en el aprendizaje, pero con acciones que promuevan una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística, entre otras. Ahora yo preguntaría, ¿cuál fue la experiencia de ustedes? Y en la distancia, ¿cómo observan ahora este gran desafío de la formación integral de los estudiantes? ¿Quién quiere participar? Don Hugo. Yo quisiera decir en primer lugar que las universidades tienen buenas calificaciones
en materia de creación artística y de experimentación. De manera muy especial la Universidad Nacional, que es la que lleva la parte de León en muchísimas cosas. La experimentación artística en este país se ha realizado fundamentalmente en las universidades, porque ha encontrado un clima abierto, libérrimo. La universidad patrocina y subsidia y no pretende controlarlas. Así es que en materia de experimentación artística nuestras calificaciones son buenas, como lo son en general en el país. Ha habido, por supuesto, malos momentos, eso por todos lados, pero el Estado mexicano en general y las universidades en este tema tienen buenas calificaciones. ¿Alguien más? Hemos hablado mucho de lo que debería ser, de lo que queremos, y el problema que dejamos al final, y siempre se acaba el tiempo, es ¿y cómo? Deberíamos empezar por cómo no se hace. Que esto no se resuelve agregándole cosas al plan de estudios. En los planes de estudio en general ya no cabe nada, no cabe cosa alguna. Lo que necesitan es una enérgica poda y una priorización clarísima entre lo que es fundamental y lo que es accesorio. Cómo generar más oportunidades de verdadera experiencia intelectual. Esto en cierta manera viene con esta nueva visión que hay acerca de lo que debe ser la construcción de los currículos. Y me parece que de alguna manera entre la forma en que se diseña el currículo y la forma en que el profesor lo plantea, eso me parece que es una combinación entre este diseño de los currículos y la implementación de ellos, pero también con un ambiente transversal de cosas que propicien ese ambiente para las experiencias intelectuales que se necesitan. Y entonces, bueno, esto nos llega de alguna manera a repetir nuestra pregunta. ¿Qué sería recomendable para que las cosas cambien en esta materia? ¿Qué pueden hacer los actuales rectores y directores para que la formación integral no sea una entelequia, sino una realidad viva que se transmute en un nuevo tipo de profesional acorde con el tiempo y con las circunstancias de esta ya bien entrada segunda década del siglo? ¿Qué nos diría, maestro? Mire usted, yo pienso que a veces, como decía el maestro Black Fuentes, nos vamos por el todo y nos quedamos con poco o quizá con nada. Yo creo que tenemos que acercarnos y hacer posible que esta idea de la formación integral del hombre se entienda justamente como aquella educación que hace posible que las facultades del hombre cobren vida y cobren presencia en la vida del humano. En esta relación de equilibrio es quizá donde podríamos encontrar el principio de algunas respuestas para lo que nos planteamos en esta mesa. Don Hugo. Yo creo que obviamente tenemos que partir de la educación básica. Ahí se inicia todo. Hay muchísimas casas donde no hay un solo libro. En muchas escuelas en donde no se lee. Yo tengo un enorme respeto por los maestros mexicanos y al mismo tiempo tengo mucho disgusto por la forma en que se ha deturpado el principio de formación de los maestros. Pero el sacrificio de un maestro rural con un salario verdaderamente ridículo, la enseñanza que practica y que lo hace con verdadera vocación, me parece admirable. Por otra parte, hablábamos de humanización. La humanización empieza con una serie de reformas en la educación superior. Yo que soy absolutamente laico, pienso que sería una buena idea tener facultades de teología, pero de todas, no solo de una religión, sino de todas las religiones. Otra vez para abrir las opciones, claro, y sobre todo para humanizar.
Y en el momento en que el país, el tejido social está tan roto, tan hecho pedazos, tenemos que voltear a ver a los maestros de primaria, que tanta corrupción y tanta, qué sé yo, tantos malos manejos han destruido lo que en un momento dado de la historia de México fue fundamental para la formación del país. Pero a pesar de eso, yo sigo teniendo confianza en los maestros mexicanos. Esto que usted acaba de mencionar de esta etapa de crisis que estamos viviendo hace pensar en la necesidad de hacer que el humanismo llegue a más y más rápido. Y entonces, mientras más jóvenes podamos tener en las escuelas y pudieran recibir este impulso humanístico, sería menos probable que tuviéramos estos fenómenos. Pero tiene que ver con toda esta visión que yo llamaría desde las políticas públicas. Me parece que don Olaf nos podría comentar, si no ando muy errada en esto, de que a través de las políticas públicas podríamos modificar la forma en que estamos educando a los niños y a los jóvenes para hacer que llegue a ellos una visión más humanista de su propio vivir, de la sociedad, y una avidez por la cultura. Yo creo que hoy en día en las escuelas mexicanas tenemos la peor propuesta formativa de la historia de México desde que se creó la SEP, pero lo que está haciendo falta en el fondo ¿La discusión? es la discusión. ¿Qué queremos que aprendan nuestros niños y nuestros jóvenes? Pero para eso necesitamos un debate prolongado, serio, convencernos de que no existen las revoluciones educativas. Los cambios educativos de a de veras se llevan mucho tiempo, requieren mucha tenacidad, son muy prolongados y hay que asumirlo, pero tenemos que hacerlo en otro contexto de discusión, de decisión y de duración de la decisión. Pues antes de terminar y que cada uno nos haga el favor de exponer sus conclusiones, me gustaría leerles dos reflexiones que sobre la temática abordada el día de hoy hace Juan José Arreola en torno a las nociones de cultura y el papel del maestro. Cultura es una adopción real, íntegra, plena de lo que nos ha precedido en el mundo del conocimiento. Pero nosotros tenemos que refrendarle el valor consagrado, poniéndolo a circular en nuestra propia sangre. En cuanto al papel del maestro, dice, un vaso comunicante y un medio transparente que no enturbie la luz que trata de transmitir. El verdadero maestro no es el depósito de conocimientos estancados, no es el muro impenetrable y macizo que detiene las aguas en la represa, sino el vertedor de demasías de lo que en su alma es plenitud. Si empezamos con Silvia por aquello de primero las damas y vamos cerrando con las conclusiones. Bueno, pues se agradece esta cortesía de género. Creo que reflexiones como las que hoy nos convocó, como la que hoy nos convocaste tú, Yolosóchitl, son las que necesitamos mucho generar. Estos temas que hoy nos ocuparon es una preocupación nacional que vemos que se discute en las calles, se discute en los mercados, se discute en las puertas de las escuelas, lo discuten los padres de familia, lo discuten los profesores, los maestros, porque la educación nos interesa a todos, porque lo que va a transformar a la sociedad es la educación, es la cultura, sin perder la esencia del hombre. Muchas gracias. Don Olaf, ¿qué nos diría para cerrar? No, pues en realidad, cuando uno trabaja tantos años en educación, necesita tener como una idea en el fondo que lo anime. Si lográramos acercarnos a eso,
un poquito cada año, un poquito cada curso, un poquito cada región, creo que la educación y el país estarían caminando. ¿Qué nos comenta usted? Los protagonistas de la educación deben tener voz y presencia, pero también la sociedad. Y yo añadiría que en este posible debate futuro sobre qué hacer fundamentalmente para enriquecer y enderezar o conducir a buen término la educación nacional en nuestro tiempo, yo creo que es muy importante y muy valioso no olvidar muchas de las lecciones que se derivan de la historia de nuestra propia educación pública. Ha habido muchos actos certeros, profundamente atinados, que han quedado rezagados en la historia. Yo comparto con Hugo Gutiérrez Vega esta esperanza en los maestros y yo creo que un debate de ellos, con ellos y además de ellos de la sociedad, nos beneficiará y hará posible que encontremos rutas y vías para encontrar el camino que buscamos. Muchas gracias. Don Hugo. Yo creo que una buena definición de cultura es la que hace Max Scheler. La cultura es el diálogo humano. Cuando se rompe el diálogo, se rompe no solo la cultura, sino la civilización. Yo creo que el mejor alboroto es el diálogo, el intercambio de ideas. Y es lo que tenemos que hacer, fomentado por las universidades, fomentado por instituciones como este Politécnico, que tiene una filosofía muy clara de la educación y de la ciencia, van a servir. Yo tengo una esperanza firme para que el país salga de este horrible bache. Les agradezco mucho. Creo que hemos tocado una serie de puntos a través de los cuales dejamos nuestra preocupación por estos factores que de alguna manera rebotan sobre el tema general de la educación, pero de una educación que no sea una instrucción, sino que realmente sea una educación, y una educación que nos permita disfrutar de lo que hacemos, de lo que nos rodea, y nos permita tener los elementos suficientes para poder hacer de las aportaciones de nuestros esfuerzos cosas que beneficien a la sociedad y, por qué no decirlo, a la humanidad. Se agradece la presencia de los participantes, con la esperanza de que nos podamos volver a reunir algún día y seguir platicando, porque este es un diálogo que tiene que ser prolongado, como don Olaf nos decía. No es algo que se resuelve en un 2x3. Se agradece también al auditorio del Canal 11 en nombre del Instituto Politécnico Nacional, y los invitamos al siguiente programa dentro de las mesas redondas Educación Superior, Rectores, Instituciones y Prioridades. Todavía nos queda una, la quinta. Acompáñenos.